TV te ayuda a conocer a fondo a tus candidatos y sus propuestas ante la problemática de tu localidad. Destape Electoral. Las mujeres preguntan. Seguimos aquí en Las Mujeres Preguntan, programa que está destinado a informar a los lambayecanos acerca de la coyuntura electoral viviente. El día de hoy nos encontramos con Alonso Ortiz, quien es presidente de la sección peruana de Amnistía Internacional. Comentábamos el día miércoles acerca del evento que ellos están realizando, donde presentarán el informe anual de Amnistía Internacional y se abordarán temas como la situación de los derechos humanos a nivel global, nacional y regional. Muy buenos días, Alonso, gracias por tu presencia. Muchas gracias, Nérida, por la invitación. Es un gusto estar acá en Chiclayo. Y bueno, como bien mencionabas, el objeto de esta visita aquí a Lambayeque, la ciudad de Chiclayo, es poder hacer la presentación del informe anual de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es un movimiento de derechos humanos. Nosotros tenemos una ya larga historia en el mundo. Hace más de 50 años, 54 años para ser exacto, que se creó Amnistía Internacional. ¿Y quiénes lo conforman? Actualmente está conformado por 7 millones de personas alrededor del mundo y estamos presentes en más de 160 países y territorios a nivel global. En el caso de Perú, nosotros estamos conformados por alrededor de 700 miembros en diferentes departamentos de Perú. Chiclayo es uno de ellos. Aquí contamos con un grupo importante, consolidado, y es junto con ellos con quienes estamos organizando este evento respecto a la presentación del informe anual de Amnistía Internacional. Y cuéntanos, ¿sobre qué trata este informe anual de Amnistía? Amnistía lo que hace, su misión, es la investigación y la acción. Siendo su misión la investigación, nosotros investigamos el estado de los derechos humanos en el mundo en más de 160 países y territorios. Uno de los temas más importantes que vamos a tocar este año, puesto que la recopilación la hacemos durante el año 2015, ¿verdad? Y la presentamos a inicios del 2016, es el estado, por ejemplo, de los refugiados. A nivel global es una de las cosas más resaltantes y lamentables. Son más de 60 millones de personas que se han trasladado desde las zonas de conflicto en Siria y zonas aledañas hacia Europa. Luego de la Segunda Guerra Mundial, digamos, en la historia reciente de la humanidad, es la segunda migración más importante a nivel de la historia del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, es la más importante en estos últimos años. Entonces, realmente es una situación de los derechos humanos lamentable, ¿no? Y ese es uno de los temas que vamos a profundizar a nivel global. Y sin ir muy lejos, tú me comentabas acerca de la labor de Amnistía Internacional aquí en Perú. Me comentaste pues que se establecieron alrededor de los años 80. Cuéntame cómo fue el proceso de amnistía quizás en las épocas del terrorismo. Bueno, sí, efectivamente conversábamos antes de iniciar la entrevista sobre la historia de Amnistía Internacional aquí en Perú. Nosotros tenemos presencia efectivamente desde el año 80, años en los cuales el conflicto armado interno tuvo lamentablemente como consecuencia diferentes muertes que al día de hoy, para contextualizarlo también en lo que es la presentación del informe anual, se traducen en impunidad, ¿verdad? Impunidad, que casos como el de Acomarca, por ejemplo, o el de los Cabitos, ¿no? Que nosotros hemos sistematizado la investigación y seguimos exigiendo que exista justicia para esos casos. Desde esa época de los años 80 hasta ahora, nosotros tenemos la política de no olvidar. No olvidar, porque la única manera de poder encontrar reconciliación en la sociedad es a partir del diálogo y la verdad, y que se sepa qué es lo que sucedió y que los culpables de crímenes de lesa humanidad sean castigados. Parece que el pueblo a veces tuviera un poco de amnesia porque no recuerdan los nefastos acontecimientos vividos en estas épocas. Me contabas acerca de las esterilizaciones forzadas que sucedieron en los años 90 y el informe que ustedes hicieron. Efectivamente, de los años 80, como tú bien mencionas, Nérida, pasamos, digamos, a
ver cuáles son los casos más resaltantes en la época de los 90. Y en la época de los 90, la política de esterilizaciones forzadas que se dio a personas que tenían un perfil específico fue una política pública del Estado. Y eso es lo que nosotros consideramos y es lo que nosotros sustentamos en nuestros diferentes informes. Que esta política de Estado lo que hacía era vulnerar derechos fundamentales, sobre todo de las mujeres. Y te doy un dato acá interesante. Es más económico poder esterilizar a los hombres que a las mujeres. Sin embargo, en ese momento se prefería esterilizar a las mujeres. Segundo, la mayor cantidad de mujeres esterilizadas fueron mujeres quechohablantes. Exacto. ¿No? Entonces ahí nosotros estamos viendo cómo se configura un perfil al cual estaban adoptadas estas políticas públicas. Y que no solo se dio en la sierra, sino también hemos documentado nosotros junto con otras organizaciones, incluido el Ministerio Público, porque esto está en investigación, esterilizaciones forzadas en Piura, esterilizaciones forzadas en San Martín, en las zonas de Juanjuy, de Chumanza, fue una realidad de Sion. nacional. Fue una política de Estado, ¿verdad? Fue una política de Estado. Y en un momento esta investigación se buscó bloquear en el Ministerio Público. Logramos que se siguiera investigando porque la idea era encontrar a los responsables de estos actos. ¿Qué otros temas toca Amnistía Internacional enfocado a los derechos humanos, por ejemplo? Aquí en Perú. Aquí en Perú nosotros también estamos como segundo eje estratégico. El primero ha sido el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Nuestro segundo eje estratégico está vinculado a lo que son las poblaciones indígenas. Poblaciones indígenas que en el caso de Perú tienen el derecho, por ejemplo, a la consulta previa, exacto, ¿verdad? Que es parte de una estructura jurídica que emana desde la OIT en el convenio 169 y que algunos candidatos también por contextualizarlo han dicho, por ejemplo, que primero lo iban a implementar y no lo van a implementar en una especie de incertidumbre bastante preocupante, ¿no? Entonces nosotros también consideramos que, por ejemplo, no solo la consulta previa, sino el consentimiento de las poblaciones indígenas en las zonas que son consideradas sus territorios es un derecho fundamental, ¿no? Exacto. ¿Y qué opinión tienes acerca, pues, de los recientes derrames de petróleo sucedidos en la Amazonía peruana? Eso es interesante porque, por ejemplo, ahí Amnistía a nivel global tuvo una campaña muy fuerte durante el año 2014 y 2015 en Nigeria. ¿Qué pasó en Nigeria? En Nigeria existe una empresa que se llama Shell, que es una empresa con matriz holandesa. Y hubo un gran derrame que afectó a diversas poblaciones en ese país. Nosotros hicimos una campaña global para que esas personas que fueron damnificadas tuvieran una reparación social, una reparación económica. Nosotros creemos que en el caso de Perú también es exactamente de la misma forma, no importa si la empresa es estatal, no importa si la empresa es privada, lo que nosotros estamos viendo acá es un grave atentado al derecho, digamos, de todas las personas de contar con un ambiente saludable, ¿no? Exacto. Y a propósito también, no solamente de los derrames de petróleo, sino también de la situación minera, por ejemplo en Yanacocha, donde hace unos años hubo un derrame de mercurio y la población se sintió afectada y le dieron una remuneración económica. Sin embargo, no les bastó la simple remuneración económica. ¿Y cómo se manejaría ese asunto? A ver, el caso de la minería en el Perú tiene que ver mucho con el ordenamiento territorial que nosotros tenemos como país, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, mencionamos en la ley, en el informe anual sobre la ley 30230. Y esta ley 30230 era parte de estos paquetazos ambientales. Y una de las cosas que ha relativizado es lo que comentamos hace un momento, el tema de la consulta previa. Pero también, por ejemplo, ha relativizado la capacidad que tienen los gobiernos regionales para hacer una zonificación económica y ecológica. ¿Por qué eso es importante? Porque a partir de una zonificación económica y ecológica y un ordenamiento territorial, tú podrás definir dónde puede haber actividades agrícolas, dónde puede haber actividades mineras, ordenas tu territorio y lo ordenas en consenso con la población que forma parte de estos territorios. Y esta misión le corresponde al Estado. Y esta misión le corresponde al Estado, específicamente. Y algo más respecto a las industrias extractivas. No olvidemos el caso de Bagua. 33 personas muertas, entre policías y ciudadanos. No olvidemos el caso de Tía María. 3 personas fallecidas, uno de ellos policía. Entonces, la política de Estado respecto a cómo se están tratando temas como las industrias extractivas, realmente consideramos que existe un patrón, ¿no? Un patrón que lo que trae es muerte, ¿verdad?
Entonces, si no reconocemos esa realidad peruana, en la cual vemos que las políticas que se están implementando lo que traen es más bien caos, conflictividad social, exacto, muerte y no desarrollo, pues hay que cuestionarlas. ¿Y cuál es la solución que propone Amnistía para estos conflictos sociales, por ejemplo? Nuestra forma de aportar, digamos, a la mirada en la sociedad parte de los derechos humanos. Si nosotros respetamos los derechos fundamentales de los derechos humanos establecidos en la Declaración Universal, que dicho sea de paso, nace a partir de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Porque el mundo estaba a punto de colapsar, claro, ¿no? Y en 1950 nos reunimos y decimos, estos son los derechos fundamentales para vivir en humanidad. Si nosotros tenemos eso como base de nuestro desarrollo, pues yo creo que iríamos por un buen camino. Cambiando un poco el rumbo, las mujeres, bueno, en unos años anteriores en la vida íbamos a estar conduciendo quizás un programa de televisión. Quiero que me hables acerca del enfoque de género que ha hecho Amnistía Internacional con respecto a los derechos fundamentales, por ejemplo, de las mujeres. No es sino hasta 1954 que las mujeres tienen derecho a voto en el país. Exacto. Imagínate, tan poco tiempo, estamos unos 60, 70 años después, y efectivamente vemos que el rol de la mujer, como producto de un proceso histórico, ¿no? Proceso histórico que puede darse su percutor en mayo del 68, ¿verdad? Mayo del 68 en París es el momento en el cual ya con Simone de Beauvoir y muchas otras activistas feministas se impulsa lo que es una mirada de equidad de género. Yo creo que el país ha avanzado en cuestiones de normas, ¿verdad? Digamos, se prefiere que se hable de ella y él, pero lo normativo no es suficiente. Exacto. Porque es una cuestión cultural. Por ejemplo, en la sierra todavía se practica el machismo, el que la mujer cuida a los hijos, teje, y los hombres pues se dedican a las rondas. E incluso sigue existiendo violencia familiar en estos lugares. Exactamente, la violencia familiar es recurrente y hay una violencia sistemática también por parte del Estado en algo que es fundamental para las mujeres, que es el derecho a decidir, ¿verdad? El derecho a decidir cuándo procrear, por ejemplo, el derecho a decidir sobre su cuerpo. En Amnistía Internacional, a nivel global y en el Perú en particular, nosotros tenemos una campaña que es Mi cuerpo, mis derechos. Y nosotros nos basamos en un derecho fundamental de la mujer de poder, en los casos, por ejemplo, de violación, ¿no? Y hemos apoyado la reforma normativa que se quiso dar en el Congreso el año pasado, puede haber una interrupción del embarazo, ¿no? Que la mujer tenga la capacidad, el derecho a decidir claro, es sobre un su tema cuerpo. muy coyuntural, bastante problemático, sobre todo por las ideas conservadoras que tienen algunos de los peruanos todavía. ¿Cuál sería el enfoque? El enfoque es que estamos en un Estado laico, ¿verdad? En un Estado laico se respeta y se toleran todas las formas o manifestaciones religiosas que hubiere, y no hay una supeditación del Estado a ninguna iglesia, cual fuere, ¿no? Y en un Estado laico la base fundamental son los derechos humanos, ¿no? Entonces es a partir de ese enfoque que nosotros exigimos al Estado adopte políticas públicas diferentes a las que ha venido adoptando en años anteriores, ¿no? En el caso, por ejemplo, si me permites brevemente, de la pastilla del día siguiente. Ya. En el caso de la pastilla del día siguiente, lo que el Tribunal Constitucional en su momento resolvió era que se podía comprar la pastilla, tú la puedes comprar en la farmacia, pero el Estado no podía distribuirla. Y las personas que no tienen acceso económico, ¿qué hacen? ¿No? Algo que definitivamente genera asimetrías, ¿verdad? Genera diferencias en la población por cuestiones, en este caso, económicas, ¿no? Entonces no hay una coherencia de la política pública en el Estado respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Y con respecto a otro tema bastante sonado últimamente, que es la unión civil. Ajá. En el caso de la unión civil, y nosotros hemos participado en una campaña global, nosotros estamos a favor del matrimonio igualitario, ¿no? Incluido la adopción de niños. Incluida la adopción de niños, sí. Nosotros consideramos que es un derecho fundamental el de formar familia y que aquí, como en cualquier otra parte del mundo, debería ser un derecho que se pueda finalmente ¿Y eso implementar. no desnaturalizaría la familia real, papá, mamá e hijos? Así como hablabas hace un momento, Nérida, digamos que existen estas ideas de patrones, ¿no? La mujer tiene que estar en la casa, ¿no? La mujer no puede trabajar y tiene que cocinar, que en el transcurso del tiempo se han ido cambiando, ¿no? El proceso histórico ha permitido
saber y reconocer que puede haber una periodista, ¿verdad?, como tú, sentada acá hablando tan igual como cualquier otra persona, con hombres y mujeres que somos, finalmente no estereotipados, ¿no?, sino que nosotros podemos expandir nuestras capacidades humanas. Exacto. Así como había un estereotipo de las mujeres, nosotros consideramos que existen estereotipos que están centrados hacia personas que tienen una orientación de género diferente, ¿no? Y que eso, como un proceso histórico, y en eso nosotros somos conscientes, tenemos que incidir para que finalmente cambie y pueda ser un mundo más justo. Exacto. Hace unos años, bueno, el año pasado, 2 años atrás, en las noticias se veía mucho que se mataba a las personas que tenían otra opción sexual. ¿Eso también se incluye en el informe de Amnistía? Una de las cosas que vamos a presentar también en el informe es nuestra carta abierta a los candidatos. Y en la carta abierta a los candidatos nosotros estamos proponiendo que exista dentro del Código Penal una tipificación concreta para lo que son delitos de violencia de odio. No, son delitos de odio, así se les conoce, como la homofobia, exactamente. Entonces sí, es una preocupación para nosotros también. Muy bien, Alonso. Cuéntanos más acerca del evento específicamente de hoy. Te cuento, pues hoy, como te mencionaba hace un momento, estamos junto con el grupo de Chiclayo organizando la presentación del informe anual. Va a ser a las 5 de la tarde, hoy sábado 5 a las 5 de la tarde, en el Colegio de Arquitectos. Es en Juan Cungliván 140. Exactamente. Entonces, si me permites invitarte y invitar a toda tu audiencia a que puedan acompañarnos hoy a las 5 de la tarde en el Colegio de Arquitectos. Estaremos hablando de estos temas y estaremos dando también información, si es que, y estaríamos gustosos de que así sea, formen parte también de Amnistía Internacional. Muy bien, muchas gracias, Alonso, por venir a visitarnos desde Lima, para invitarnos pues a un tema que es bastante importante, que son los derechos humanos, y que actualmente pues por cuestiones económicas se han visto mermados, no se les está tomando en cuenta. Tenemos el caso pues de la minería, de lo que ya hemos hablado, derechos reproductivos, etcétera. Entonces queda la invitación para el día de hoy, sábado 5 de marzo, desde las 5:30, en el Colegio de Arquitectos de Lambayeque. Muchísimas gracias, Nérida. Esto fue todo por hoy en su programa Las Mujeres Preguntan. Los esperamos el día lunes en otra edición. Muchas gracias. Destape TV te ayuda a conocer a